Bueno, ¿qué pasa, chavales? Bienvenidos. Estamos en Portal Américas, que actualmente se conoce como Portal Resistencia. Aquí es donde hubo las revueltas hace un año del estallido social. Justo han habido las primeras elecciones del Pacto Histórico. Estamos delante del Bosque de la Memoria. Aquí tenemos homenajes a los caídos, a los asesinados, los que lucharon durante el estallido social, que fueron perseguidos, detenidos, torturados durante las noches por parte del ejército colombiano. Se llama Portal Resistencia porque acá es donde hubo una de las autodefensas más fuertes. Hubo una lucha de 28 días en que la gente estuvo batallando sin parar contra el ejército hasta que los echaron de aquí. Actualmente, después de las elecciones del 13 de marzo a la Cámara y al Senado, el Pacto Histórico ha arrasado en esta zona con un 38% de los votos. Es una de las localidades de Bogotá donde más votos han conseguido. Digamos que la primera en Bogotá. Es una zona humilde, de gente trabajadora y pobre, pero malogradamente también es una zona muy regida por las bandas ligadas a la delincuencia, al narcotráfico y a este tipo de cosas que muchas veces pues, generan muchísima inseguridad entre la gente. Un tercio de los robos de la ciudad de Bogotá se producen en esta localidad, en la zona de Kennedy. Este barrio, Patio Bonito, La Paz, en los 70 era una finca, todo eran huertos, y se construyó para ampliar la ciudad. Durante los años 80, una guerrilla que se llamaba el M-19 se acercan a esta zona de la ciudad de Bogotá para ampliar su influencia. Digamos que ellos ya tenían una influencia guerrillera en la zona rural, en el monte y en las montañas, y deciden instaurarse en esta zona y empezar a implementar como núcleos de militantes en estos barrios, pero no tanto para desplegar un ejército como estaban haciendo en las zonas rurales, sino para preparar la conquista del poder en las ciudades en una estrategia de guerra popular prolongada. ¿Esto qué significaba? Pues que tenían aquí gente de enlace que se encargaban de tareas de seguridad, de logística, de apoyar a algún compañero que estaba herido, pues que tuviese un piso franco donde esconderse, y especialmente el M-19, que fue una guerrilla que nació después de un fraude electoral en 1970, un fraude electoral parecido al que se quiere hacer hoy en Colombia. El M-19 tenía mucha implementación en esta zona de la ciudad de Bogotá. Digamos que eran predominantes en contra del ejercicio de las bandas y del incipiente narcotráfico. El M-19 era capaz de sobreponerse sobre estas bandas y generar una sensación de seguridad ante la pobreza y todo lo que pasaba. El M-19 también hacía como golpes de opinión. ¿Qué significaba esto? Pues atracos o expropiaciones masivas de camiones, de supermercados o de centros comerciales para repartírselo a los pobres. Por eso al M-19 en esta zona se le conocía como la guerrilla urbana o el Robin Hood urbano. En esta zona de acá, ¿cómo se llamaba? En Barrio Britalia, en los 80 y 90, los dos cárteles principales, el de Medellín, de Escobar, y el de los caleños, el cártel de Cali, se daban plomo o se asesinaban entre ellos y tenían como una disputa muy fuerte por quién gobernaba en el barrio. Y en esa zona de allí, ¿cómo se llamaba? María Paz, El Amparo, Quindalito y La Ribera. Es donde gobernaba o donde tenía más hegemonía el M-19. El M-19 se le conoce muchas veces por la toma del Palacio de Justicia, por el robo de la espada de Simón Bolívar, pero aparte de esto también hacían expropiaciones populares como Robin Hood, se tomaban camiones de leche y repartían la leche entre la gente del barrio, camiones de carne o camiones llenos de bombonas de butano, y las repartían también entre los vecinos. Por eso tenían mucha simpatía entre la población durante los años 80 en este distrito. Malogradamente, después de la Unión Patriótica era una escisión de las FARC que decidió presentarse a las elecciones, el Estado organizó un genocidio contra todos estos civiles que se presentaban a las elecciones y los asesinó selectivamente usando a paramilitares y al propio ejército. Entonces, digamos que la hegemonía que había aquí del M-19, de las FARC, de las guerrillas, de las estructuras populares, se fue diluyendo y fue siendo tomada por las bandas de narcotraficantes, de ladrones y de delincuentes. Entonces ahora mismo es una zona de delincuentes, de sicarios, de menuderos y de dealers que son carne de cañón del narcotráfico, que es una forma de organización tan capitalista como una empresa legal. Actualmente, a día de hoy, el Pacto Histórico ha arrasado en esta zona, ha tenido casi el 40% de los votos en esta zona, y en el 29 de mayo, que es cuando hay las elecciones presidenciales, si se les vuelve a robar el voto, si vuelve a haber un fraude electoral organizado por el gobierno ligado con el narcotráfico,
no es probable, sino seguro, que aquí va a estallar una revuelta de nuevo, como pasó hace un año o como suele pasar de forma cíclica. Nadie quiere que pase esto, en realidad nadie quiere otro estallido social, la gente quiere que se gane el pacto histórico que nunca han gobernado las izquierdas, ni siquiera la socialdemocracia en Colombia desde los últimos 50 o 100 años, siempre les han defraudado las elecciones y si no pasa eso, malogradamente, volverá a haber un estallido social que nadie desea. En 1970 el M-19 nació en contra de un fraude electoral que les robó las elecciones que iba a ganar la izquierda. Ahora estamos en 2022, 52 años más tarde, esperemos que la historia no se repita, pero sabemos todos que la historia es cíclica y malogradamente muchas cosas que parece que no van a pasar acaban ocurriendo. Yo pensaba que Putin no iba a invadir Ucrania y mirad lo que ha acabado pasando. Entonces, bueno, esperemos que el 29 de mayo gane Gustavo Petro, como indican todas las encuestas y como indican todas las estadísticas electorales, y que no tenga que haber otro estallido social aquí en el Portal Resistencia. Muchos de los habitantes de estos barrios son hijos o familiares del M-19 y por eso han sido perseguidos, les han venido a casa apuntándoles con una pistola, les ha perseguido el SMAT y les ha intentado asesinar o les ha amenazado. Pero después de la desmovilización del M-19 en el año 85 y después del pacto de paz que se hizo entre el gobierno y las FARC en el 2016, mucha gente busca la paz y busca la coherencia. Digamos que las estructuras civiles y sociales de la época de los 80 y los 90, de la guerra popular prolongada que desplegó el M-19 en esta zona y en estos barrios, hoy en día siguen vigentes y siguen siendo habitadas por la gente humilde, la gente solidaria, con una ideología más libertaria, con comedores populares, con ayudas entre mujeres, con huertos comunitarios, con educación popular, con talleres de lectura, con cultura rap, graffiti, canciones, música, etc. Entonces, esto es lo que vamos a visitar hoy. Yo lo que quiero saber es qué queda del M-19 en estos barrios, cómo se construye la paz, cómo la paz es un objetivo para ganar la guerra. Y como que la forma coherente que tiene esta herencia estos últimos 50 o 60 años es buscar la paz hoy en día, el fin del conflicto armado y que se puedan ganar las elecciones y que se pueda buscar una vía más democrática y pacífica para que se puedan desarrollar todos estos proyectos comunitarios y libertarios dentro de esta zona. Vamos para allá a hacer la visitilla. Esto es la chacra de la Resistencia. Aquí durante el estallido social de hace un año se hizo un círculo de palabra, que es como una asamblea, en el que se empezaron a organizar la gente contra el proyecto urbanístico que quiere derribar toda esta zona de el Portal Resistencia, que va a conectar hasta el barrio de al lado, Bosa, para conectar todo Bogotá con un metro. Y entonces toda esta zona va a ser destruida. Hicieron este huerto popular para resistir a la urbanización masiva de la ciudad de Bogotá y poquito a poco fueron ampliando las vallas que veis aquí para ir plantando más cosas. Esto es totalmente autogestionado, está hecho para la gente. Los martes por la tarde se reúnen aquí para tocar, para beber la bebida popular de aquí, la chicha. Y aquí tenemos una de las plantas más importantes, que es la planta de la borrachera, el borrachero, que se usa como para quitarse del tabaco, quitarse de las adicciones. También es una planta que usan para hacer la burundanga, pero también tiene usos terapéuticos, curativos para las adicciones. Vale, este huerto es un proyecto de autogestión alimentaria. En esta zona de la ciudad, al ser una de las zonas más pobres, también hay muchísimos desplazados por la guerrilla, por los paramilitares, por los curules de pacificación durante los acuerdos de paz. Entonces mucha gente ha venido aquí sin tener recursos, sin tener nada más que la ropa que llevaba puesta y estos huertos han sido un proyecto de autogestión alimentaria. Aquí se planta maíz, romero, albahaca, arbeca, frijoles, se planta de todo para poder ayudar a la gente a alimentarse también. Y han implicado a campesinos que venían de sitios desplazados por la violencia militar y paramilitar y de la guerrilla. Y una cosa muy interesante que ha ocurrido durante la pandemia es que la gente, cuando tenía una necesidad física o de alimento o de agua o de cualquier cosa, ponía un trapo rojo, colgaba un trapo rojo de su ventana. Entonces los grupos solidarios dentro del barrio podían venir a ayudar a esa persona, a darle comida, a darle sustento y a apoyarla en lo que fuera. El problema con estas huertas y estos proyectos de autogestión alimentaria, hay varios por los distintos sitios del barrio. En muchas ocasiones han aparecido completamente quemados o incinerados por grupos paramilitares que aparecían por la noche aquí con armas largas, quemaban las huertas y se iban.
Estos grupos paramilitares también están en las ciudades y bueno, pues son exmilitares o expolicías que tienen sus propios grupos de choque contra la población civil organizada de forma solidaria. Bueno, chavales, aquí estamos en el Parque Mundo. Justo aquí al lado había una de las esquinas donde el ejército del SMAT empujaba a los militantes de la primera línea del Portal Resistencia, digamos, como hacia dentro del barrio. Las manifestaciones empezaban en el Portal Resistencia y luego las iban empujando hacia esta esquina y luego hacia otra esquina. La bautizaron como la esquina del aguante, porque era el sitio donde les tiraban piedras, fuego, gasolina, palos, las ollas, sartenes, comida, porquería y basura a la policía y al ejército desde sus propios balcones, y bueno, eso era el Portal del Aguante. Y entre estas dos esquinas que venían del Portal Resistencia hay este parque donde se hizo un campamento que duró más de un mes de gente que se enfrentaba a la policía, organizado popularmente, de forma espontánea. Mucha gente trajo sus tiendas y empezó a construir barracones aquí, se pusieron a dormir, organizaron ollas populares, acogían a gente que venía de otros lugares de la ciudad o de otras zonas del país y se encontraban aquí. Al final tuvieron que hacer se creó como una comunidad, había pues sesiones de deporte, ollas populares para el barrio, de comida, digamos un primer espacio de organización, de círculo de palabra. Finalmente hubo una negociación, pusieron una mesa aquí en medio, se pusieron a hablar con ellos, y una cosa bastante curiosa es que dentro de la guerra entre legal, administrativa y la guerra de calle, pues había un truco, que es que legalmente no les podían desalojar si había mujeres embarazadas, si era de noche o si había un mal clima. Entonces, algunas de las veces que vinieron a negociar o que venían a desalojarles, finalmente se tenían que retirar pues porque se echaba a llover o porque había una mujer que se presentaba allí que sí, que vivía aquí, que estaba embarazada o que tenía un bebé en brazos y cosas de estas, ¿no? O sea, digamos que durante unos 28 días hubo enfrentamientos cada noche contra el ejército en esta localidad de Bogotá. Este parque era el pequeño espacio de felicidad y de alegría que se podía generar durante el día, en que se hacían pues comidas populares, educación popular, encuentros, círculos de palabra, deporte, música, arte y distintos tipos de cosas, y en las noches ya pues es cuando se iba a pelear contra el ejército que intentaba invadir el barrio y individualizar a la gente. Durante ese mes hubo una criminalización muy fuerte por parte de la prensa RNC y Radio Caracol, que son como las dos cadenas principales compradas por los capitalistas de Colombia, y decían que este campamento era financiado por el ELN, las FARC, por los propios narcotraficantes. Digamos que aquí todo el mundo se acusa de ser narcotraficante uno a otro, pero evidentemente en este lugar no había narcotraficantes. Si bien en el barrio hay muchísimas bandas o sicariato o violencia debido al narcotráfico, este espacio era libre de esto. Aquí había arte, cultura, resistencia, y la gente se organizaba para encontrarse, para no estar tan sola ante la pobreza, ante los estragos de la pandemia del COVID-19, y poder organizarse por el estallido social. Entonces, después de esta criminalización se aplicó una ley que se aplica para las bandas criminales organizadas del narcotráfico a los propios miembros de la primera línea del Portal Resistencia o incluso de primeras líneas de otros sitios de Bogotá y del país. El mismo tipo penal, el mismo delito se aplicó a la propia organización popular contra muchos miembros de la primera línea como si fueran terroristas, pero acá más que terroristas se les llamaba pues narcotraficantes o organización criminal por el simple hecho de estar haciendo una comida aquí en el parque o organizar un taller de arte con los niños. Pues por este motivo se les criminalizaba. Muchos tuvieron que huir de sus casas, irse a otras localidades de la ciudad o del país para no ser localizados y para no ser encontrados por los miembros del ejército, o para que no desjudicializaran y les metieran en la cárcel, como este delito de narcotráfico y de organización para el narcotráfico, o porque directamente no les asesinaran por las noches a traición, como hemos visto en el Bosque de la Memoria. En este árbol, aparte de ser uno de los árboles que pelaron para poder hacer leña y cocinar las ollas populares, también es uno de los primeros árboles de los primeros sitios donde antes incluso de que se hiciera el campamento, atendieron al primer herido ocular. Venía de esa esquina de allí, lo arrastraron hasta acá y le hicieron los primeros auxilios del equipo paramédico de la lucha de Portal Resistencia. Entonces en este árbol es muy simbólico para el campamento y para el parque. Ya veis, es una de las zonas de skate
y todo, pero también era una de las partes donde se empezó a reunir los grupos de rap y de canto. Mucha gente venía aquí a cantar en el Parque Mundo para encontrarse, para relacionarse de una forma basada en el arte, en la expresión de las emociones, en cómo estaba viviendo una situación de pobreza después de la pandemia, cómo estaba viviendo la injusticia, y que lo pudieran expresar con canciones, con música, con beats, con bailes, como un mecanismo de no estar tan influenciados por las bandas de tráfico, las ollas. Entonces a este lugar acabaron llamándolo La Ollita, pero digamos que no era una banda basada en el narcotráfico o en la explotación a partir de la venta de droga, sino que era una banda basada en el arte, en la expresión, en la música y en el encuentro por la producción musical, por el baile y por la poesía. Esto le llamaban la olla del parque, y como para apropiarse del nombre, para quitar el nombre de olla, que es como la banda de narcotraficantes, a una cosa más popular y artística y propositiva y constructiva, pues se apropiaron del nombre y le llamaron La Ollita. Esta era la cuadra del Aguante. Digamos que si el portal Resistencia estaba ahí donde la estación del Transmilenio, que es como el autobús metro de Bogotá, el ejército empujaba a los vecinos hasta esta calle de aquí, y durante días y horas había lucha en esta calle, les empujaban hasta esta zona. Uno de los parceros, uno de los compañeros de aquí me ha explicado que en una ocasión las tanquetas les cerraron por ambos bandos y les hicieron un sándwich, pero la gente siempre se metía en las callejuelas, en los portales de las casas o en este mismo, el Parque Mundo, que es donde estaban acampados, y volvían a resistir. Las tanquetas una vez les cerraron y dejaron pasar un carro de civil que pasó por toda la calle disparando con pistolas a cualquiera que estuviera en la calle. Eso les hizo salir todavía con más rabia, volver a salir a la calle y volver a pelear, a tirarles molochos, que es como les llaman a los cócteles molotov acá, o piedras o palos o todo lo que tuvieran. Y los vecinos les tiraban cosas, también les tiraban cosas a la policía desde los balcones. Entonces, bueno, aquí estamos, la cuadra de la Resistencia. Aquí hay mucho que aprender. Fue complejo porque veníamos de pandemia. La economía estaba bastante azotada y las movilizaciones. Sí. Los muchachos, la policía, los enfrentamientos, todos los días. 2, 3 de la mañana. Y todavía estaban acá el SMAT por todas las calles. Eso fue bastante fuerte. Los líderes, los que encabezaban la resistencia, los del frente de la línea, los fueron capturando poco a poco, y ya lo último, ya los muchachos no sentían, digamos, lo mismo de llegar a enfrentar a la policía, y ya al pasar de los meses ya después fueron tema de las ollas de vicio que se apoderaron. Las líneas de venta de vicio fueron los que empezaron a dañar las protestas. Se veía de todo. Se veía también exceso de la fuerza pública, como también se veía como ese deseo de rabia cuando los muchachos también agarraban a los del SMAT, ni siquiera los del SMAT, los de la fuerza disponible, que no son la fuerza de enfrentamiento. Pero por unos pagan todos. Bueno, estamos en una de las tiendas del barrio. Él nos va a contar un poco el testimonio de cuando hubo el bloqueo de esta calle. Hubo una parte de las manifestaciones que se dieron aquí hasta que la fuerza pública intervino y empezó a meterse con los propios vecinos, y a causa de la agresión que le cometieron a Diógenes, que le hicieron perder un ojo y asaltaron a su hijo de 13 años, luego el día siguiente se convocó un paro en esta misma. El día 13 de julio nos encontrábamos mi persona, 2 amigas, otro caballero. Estamos aquí en mi local viendo el partido de Colombia. Los patrulleros pasaron el cuadrante dando rondas como lo normal de ellos. Yo salgo del baño, ya tienen un man aquí cogido de los que estaba tomando conmigo, encuellado, y yo llego y salgo y le pregunto a ellos que cuál es el hecho, que por qué nos tienen capturados. El man de una vez se abalanza contra mí, me agrede. Entonces yo ya le digo, vea, coja la calma, porque yo soy el dueño del local y yo no estoy haciendo nada malo. Yo le digo, yo también pertenecía a las fuerzas y yo en ningún momento sé que lo que están haciendo es ilegal. En ese momento que estamos ahí, mi hijo tiene 13 años, un menor de edad, a la cual él se presenta y le dice al policía que me suelte. El policía lo coge, lo agrede, lo coge de aquí, de esta parte, y lo bota allá donde están las motos. Ahí lo botó. Entonces a mí me dio pues mucha ira al ver que le está pegando a mi hijo. Fuera eso, le mete una puñalada directo al corazón. Fue muy
muy mínima la entrada, pero fue directa al corazón, ya tirando intento de homicidio a mi hijo menor de edad de 13 años. Así. Entonces, cuando yo lo veo, pues, o sea, yo me agrego y le digo, no, si nos van a matar, pues tiene que ser peleando, porque yo la verdad no permito eso. En el momento que el policía llega, nos agarramos, nos fuerceamos, 2 policías para mí solo, nos salimos acá, nos prendemos, En un momento u otro, cuando llega una fuerza disponible, llega y apunta directamente a la cara, dándome pérdida de este ojo. Lo estoy perdiendo, ahorita estoy en un tratamiento, ayer por lo menos estuve en un control, en donde me van a sacar el ojo, porque el ojo fue muy afectado y no hay recuperación. El ojo yo lo perdí totalmente, el ojo izquierdo, y ahí ha estado. Hasta el segundo día la policía tampoco ha respondido al caso, nos han dado, los tengo demandados. Yo fui autoridad por un tiempo, pertenecí también al Estado y no me parecen las cosas que hacen. El problema que tuvo la policía, la contra que cogieron contra mí, porque yo no dejé que le dispararan a una persona, a un civil que tiene una niña de 3 añitos, para que la dejaran huérfana, porque ellos quisieran sí porque sí. Al siguiente día ya llega la policía, en donde comienzan amenazando, porque la idea de ellos era desaparecerme. Le doy gracias a una de las muchachas que estaba tomando conmigo. En ese momento, ella no dejó que desaparecieran, porque ellos me dirigieron hacia el caño, y la muchacha, ella le decían que me iban a matar, que no nos iban a desaparecer. Entonces ella cogió su celular, comenzó a mandar ubicaciones a todos, como somos conocidos de acá, a todo el mundo, vean pandeno ya. La policía en el momento que ve que ella está mandando las comunicaciones para todo lado, entonces llegan y sacan y nos llevan a la clínica del Occidente, en donde me hicieron la cirugía, cual allá me tienen capturado, me acusan de robo y todo eso, que yo me he robado unos rayos. Le dije, pues compruébelo, porque yo en el momento tienen que comprobarlo, porque yo estoy en mi local y yo soy un comerciante. Bueno, chavales, esto es Ñucanchi Yacta, nuestra huerta. Este nombre viene de las tribus indígenas que estaban en esta región, en la zona de Cundinamarca y de Bogotá, antes de que se colonizara y de que fueran expulsados. Y en este lugar ahora pronto va a cumplir un año desde que se empezaron a plantar las primeras plantas. Es un espacio también de cultura y de encuentro como el que estábamos antes. Y acá también se la han venido a quemar varias veces. La última vez, hace unos 3 meses, en diciembre, vinieron y les arrancaron plantas, se las robaron, se las quemaron. Y aquí utilizan un tipo de construcción que es como una mezcla de paja, tierra y abono y restos de comida para poder hacer como unos bloques de tierra donde plantan las plantas encima, y luego el bloque se va diluyendo, se va desintegrando, echándose dentro de la tierra, y eso es muy bueno para que en estas tierras tan contaminadas de la ciudad porque tiene 3 espacios, que son la pista, el salón, que es donde estamos ahorita, y la huerta. Y digamos que tiene ese nombre porque creemos que los 3 espacios hacen que sea un lugar, digamos, mágico, pero que esa magia se la da la 4ª hoja, digamos, que para nosotros es la gente. Entonces se llama El Trébol, vamos a cumplir 7 años. En el 2015, porque este sector, como la mayoría de estos barrios, se construyeron de 2 maneras: por ocupación, en los años 70 y 80, por ocupación, o por algo que se llamaba el pirateo de lotes, que es básicamente que constructoras piratas, o sea, ilegales, cogían los terrenos, los subdividían y se los vendían a muy bajo costo a las personas. Este barrio se construyó así, por loteo. Entonces la gente empezó a hacer sus casas y este espacio lo dejaron como el espacio comunal, digamos. Como hacia el 2015 las señoras de los jardines infantiles aquí alrededor estaban muy preocupadas pues, como por la situación de inseguridad, y dijeron hay que hacer algo, y empezaron a reunirse todos los vecinos de nuevo a intentar como hacer cualquier cosa con el espacio para recuperarlo. Pues empezamos a hacer actividades acá adentro, digamos. A partir del 2016 empezamos a hacer este proceso, que es un proceso de preuniversitario, que es un proceso para acceder a la educación superior pública. En este momento hay una escuela de gaitas
y tamboras y chirimía. También hacemos cosas con los niños, hacemos talleres de serigrafía, artes gráficas, música, hacemos talleres de género. Entonces este pues, es un proyecto cultural de largo aliento, digamos. Y desde el 2020, que empezó la pandemia, tenemos la huerta. Nuestra relación con el estallido social es que principalmente también somos habitantes de acá del sector. Somos quienes hemos recibido en nuestros cuerpos la desigualdad estructural en el país. Entonces por muchos años hemos hecho parte de la movilización social en el país, pero claramente lo que sucedió en el estallido social es algo que aún hoy en día muy poca gente se ha aventurado a decir fue por esto, esto y esto. Sabemos que es por causas estructurales, sabemos que es por toda la violencia que se ha acumulado en nuestros barrios año tras año, que en últimas la juventud principalmente salió a volcarse a la calle a decidir. Fue la generación de nuevas colectividades, digamos, mucha gente que nunca había estado organizada. Nosotros llevamos 10 años organizados, haciendo vida política en uno u otro lugar, digamos. Pero había muchas personas nunca habían tenido una vinculación política y pues, eso surgió a partir del paro, digamos. El estallido social para nosotros no se resume en el paro del 28 de abril, sino es un momento histórico más largo que empieza para nosotros el 21 de noviembre del 2019, que es una serie de movilizaciones que se dan, a nuestro parecer, fruto del acuerdo de paz, digamos. Es la firma del acuerdo de paz en 2016, el que hace un cambio, digamos, cultural de qué significa un país sin guerra, digamos. Y esa transición, digamos, de un país sin guerra, que en realidad no ha pasado, ¿no? Pero esa transición cultural hizo que las movilizaciones se multiplicaran. Entonces empezamos a tener movilizaciones más grandes, más amplias y de otros formatos, sino empezaron a hacer movilizaciones que se iban hacia las localidades. Hice mucho hacia el sur y parte, digamos, del estallido es eso, como el 28 de abril se organiza una movilización que sale de la Universidad Nacional, que es una movilización grandísima de unas 15.000 personas y antes de llegar a Banderas hay represión estatal y se arma un tropel de alto impacto en realidad. La confrontación en la calle se mantiene porque toda la gente, como decía Figa ahorita, vivía ahí. Entonces no había a dónde huir porque era el barrio. O sea, estábamos en nuestro territorio, digamos. Y entonces lo que pasa es que no es un tropel de universidad, digamos, no es una manifestación de universidad que tiene como un clímax de violencia y luego se apaga y la gente se va para su casa y ya, sino la gente estaba en su casa. Entonces las movilizaciones empezaron, pues sí, como los tropeles empezaron a ser tropeles de todo un día, a extenderse en la noche, varias noches, varios días, y la gente además se conocía, entonces volvía al otro día y eran sus amigos, sus vecinos. Lo que quedó del estallido es vocación de manifestación. La gente entiende que puede salir a la calle, que puede bloquear una vía y que si no tiene ninguna solución puede quemarlo todo un poco. Y la gente ya no sale en la manifestación de la marcha, sino sale al bloqueo, digamos, de una sola vez. Y eso es una experiencia, digamos, de manifestación bastante interesante, que había estado muy apaciguada por la guerra en este país, porque mataban la gente. Digamos que el paro nacional del año pasado aún está, digamos, vivo por ahí, permanece un poco, hay huellas de eso porque hay cosas que no se han solucionado, ¿no? Hay personas encarceladas, hay personas desaparecidas, nosotros acompañamos la familia de un muchacho que lo desaparecieron y lo asesinaron. Digamos, esas cosas que quedan ahí, esa violencia que todavía está encarnada, puede explotar de nuevo en cualquier momento, digamos. Eso también, quedaron un montón de formas organizativas de cuidado en la manifestación, muchos grupos de defensores de derechos humanos, muchos grupos de brigadas de salud, muchos grupos de jóvenes que hacen prensa alternativa y que lo aprendieron en el paro. Básicamente la gente aprendió a hacer lo necesario para defenderse y eso también quedó, pervive ahí un poco. Esto es un curso preuniversitario. De lunes a viernes, de 4 a 8, tenemos un programa para terminar el bachillerato.
No, es gratuito también. Venga en esos horarios y habla con el profesor. De 4 a 8 de lunes a viernes. Digamos el jueves a las 6 y hacemos la retroalimentación. Digamos como del sector, aquí calle 42 Sur, porque si te das cuenta solo hay este y este espacio verde. Entonces, bueno, por eso esta casa es tan importante, porque esta casa tiene 72 metros cuadrados de espacio para el encuentro, digamos. Cuando ya estuvo toda la estructura, vino el distrito a tumbar la casa, porque decían que era uso inadecuado del espacio público. Y entramos en una querella legal y al final le ganamos al distrito, digamos. Y este espacio pues ahora es el espacio público del barrio. La primera asamblea de vecinos, este es el primer día que nosotros vinimos, que estábamos ayudando a armar las bicicletas con ellos. Y él fue el primero que inauguró la pista y se partió una pierna. Como la pared de la historia del trébol, por eso la tenemos a blanco y negro. Y esta es la pared, digamos, de las cosas que sostienen el trébol. Pero sobre todo hay personas, ¿no? Todo el tiempo hay personas, que es lo que nos parece importante en todo lado. Es una huerta hecha por mujeres, por mis compañeras, digamos. Ha cambiado, mutado de forma varias veces. Justo cosecharon como los tréboles en realidad en esta ciudad, y es que crecen al borde del asfalto. Y eso es lo que es este espacio, como un espacio verde al borde del asfalto, y además al borde, porque estamos en el borde suroccidental. Entonces allá selga. Ese tabaco estaba aquí. Desde que nosotros llegamos, lo único que sobrevivió mucho tiempo fue ese tabaco. El año pasado, en octubre, pintamos todo por fuera de nuevo. El trébol ya es el nombre, pero nosotros también jugamos mucho con las palabras y tiene como una consigna, un lema, que es hágalo real. Y es la forma en que se hacen las cosas acá. ¿Quieres hacer algo? Hazlo real, digamos, haz que pase. Pero hay otro tipo como de principios éticos, podríamos decirlo, que nos han acompañado, y uno de esos también está allí por el lado de allá, que es el amor eficaz. Y es buenísima, ¿no? Mira, maravilloso. Por fuera, que era lo que te iba a decir. Este, por ejemplo, que es como una casa en construcción. Entonces el amor eficaz es un principio que lo hizo famoso un padre que se llamó Camilo Torres. Es una visión linda, es una visión que nos parece importante, y es como que para ser mejores cristianos, para hacer en realidad el amor al prójimo como Dios quiere, pues lo que hay que hacer es que la gente viva mejor. Hay que hacer la revolución para hacer eficaz el amor al prójimo, para que funcione. Estas elecciones son históricas en realidad, porque es la primera vez en mucho tiempo, probablemente desde el 57, en que existe en realidad una posibilidad de ganarle el poder a la derecha de manera democrática. Están asustados por eso mismo, pero no creo que el robo se pueda efectuar. Creo que sin duda ese intento de la derecha va a hacer que mucha gente se movilice, pero no estoy muy segura de que pueda haber otro estallido ahora, al menos. Creo que no podría pasar también porque la gente está muy amenazada. La gente en este país está muy amenazada. Los pelados de las líneas están amenazados, encarcelados. Por esas razones, capaz no haya en este momento una manifestación de calle tan abierta, porque podría exponer a muchas personas a la muerte, digamos. Me parece que hay otra cosa que es muy importante, que también tiene que ver con el estallido y las elecciones, es la posibilidad de una nueva política en este país. Yo creo que eso está pasando en estos espacios, pero también en las esferas políticas de los partidos y los movimientos políticos. Pues eso lo representa en este momento alguien como Francia Márquez en la vicepresidencia. Creo que es un cambio bastante importante. Tiene que ver con los problemas estructurales de ese país, ¿no? La guerra, el racismo, la violencia de género. Si hay algo por lo que estoy esperanzada en este momento es porque ella existe y representa tanta gente.
esto ha sido todo por hoy. La gente de este barrio, de Kennedy, de Patio Bonito, son gente especialmente valiente, con la cantidad de sufrimiento, de violencia, de acoso policial y por parte del Estado y del narco que están sufriendo. Y nada, chicos, me voy para Cali, voy a intentar grabar allí algunas cosas más y espero que os haya gustado el documental. Si os ha molado, pues darle al like, os podéis suscribir, lo que queráis y nada, bueno, pelo fuego desde Patio Bonito, Bogotá, Colombia, con mucho amor. Creo que tengo que añadir algo.